A ver, si hablamos de gestión de riesgos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? A casi todo el mundo, ¿verdad?, le aparece esa imagen, la famosa matriz de probabilidad e impacto. Pero, ¿y si dijéramos que eso es solo la mitad de la historia? O peor aún, que el paso más crítico, el que de verdad decide si todo va a funcionar, es uno que casi siempre, bueno, pues nos saltamos. Vamos a meternos de lleno en esto porque la pregunta es muy directa. ¿Será que las prácticas actuales de gestión de riesgos están en realidad empezando la casa por el tejado? Es una pregunta un poco provocadora, sí, pero es que es fundamental. Muchas organizaciones, sin ni siquiera darse cuenta, se lanzan a la acción sin haber puesto los cimientos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Ojo, que nadie está diciendo que la matriz de riesgo no sea útil. Es una herramienta potentísima, de eso no hay duda. Es supervisual, parece que lo deja todo claro. Pero correr a rellenarla sin un trabajo previo es un error de base, un error fundamental. Es que, si lo pensamos bien, es como intentar construir un edificio empezando por la última planta. A lo mejor parece que se avanza rápido, pero la estructura es increíblemente frágil. Bien, pues en este análisis vamos a desgranar por qué esto es un problema tan gordo. Veremos cuál es el error más común, descubriremos esa base estratégica que casi siempre se ignora, analizaremos las consecuencias de tomar este atajo, nos enfrentaremos al reto que suponen los riesgos emergentes y ya para terminar veremos cómo se puede construir una resiliencia de verdad partiendo precisamente del contexto. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por donde muchos fallan al empezar. El error más habitual no es una mala técnica ni una herramienta que no funciona bien, no, es una suposición. Esa idea tan peligrosa de que el contexto es algo obvio y que todo el mundo lo comparte. Y esta cita, la verdad es que lo clava. Cuando el contexto, hablamos de los objetivos estratégicos, el entorno legal, la cultura interna, la presión de los competidores, no está documentado y acordado, cada persona, cada departamento interpreta los riesgos con sus propias gafas. Y esto, claro, crea una especie de torre de Babel de percepciones de riesgo, donde la misma matriz puede significar cosas totalmente distintas para la gente de finanzas, de operaciones o de marketing. Vale, entonces, si empezar por la matriz es un error, ¿cuál es el verdadero primer paso? Bueno, pues la respuesta no es ningún secreto. De hecho, está clarísimamente definida en el estándar de referencia para la gestión de riesgos. Fijaos bien, porque lo más interesante es que el propio diagrama del proceso de la ISO 31000 nos lo enseña sin lugar a dudas. Antes de identificar, analizar o evaluar nada, hay un bloque enorme, fundamental, que lo engloba todo: alcance, contexto y criterio. Esto no es un prólogo, no es un trámite, es la cimentación de todo el edificio. Y este primer paso se puede resumir en tres preguntas clave. Primero, el alcance. O sea, ¿qué estamos analizando exactamente y para qué? ¿Son los riesgos de toda la empresa, de una unidad de negocio, de un proyecto de transformación digital? Definir esto bien desde el principio evita un ciclo infinito de rehacer el trabajo. Segundo, el contexto. ¿Qué pasa ahí fuera? Normativas, competidores, tecnología. ¿Y qué pasa aquí dentro? Gobernanza, cultura, capacidades. Y tercero, los criterios, que no es otra cosa que definir las reglas del juego. ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué es para nosotros un impacto alto? ¿Qué nivel de riesgo es aceptable? Sin respuestas claras y por escrito a estas preguntas, el resto es básicamente un debate de opiniones. El problema es que tratar esta fase fundamental como una simple formalidad burocrática tiene un coste, y un coste muy real. No es algo teórico, no. Las consecuencias se notan en el día a día de la organización y sobre todo limitan muchísimo su capacidad de respuesta. Y el impacto es tangible, vamos. Sin una base sólida, el proceso entero se vuelve frágil. Las decisiones son inconsistentes, auditarlo es casi imposible y bueno, intentar explicarlo a la dirección se convierte en una pesadilla de debates que nunca acaban. Pero lo peor de todo es que nos deja completamente a ciegas ante lo inesperado. Así que aquí el punto crucial es el contraste. La diferencia es abismal. Sin un contexto claro, la gestión de riesgos acaba siendo un ejercicio de opinión. Con un contexto claro, se convierte en un proceso predecible y comparable. Se pasa de usar gafas distintas y contradictorias a tener una comprensión alineada en toda la organización. Se deja de ser frágil y reactivo para volverse legítimo y, por fin, estratégico. Y si el contexto ya es importante para los riesgos que conocemos, para los riesgos emergentes es sencillamente vital. Aquí es donde entra en juego la nueva especificación técnica, la ISO 31050, que eleva la importancia de esta base a un nivel completamente nuevo. Es que la propia definición de un riesgo emergente ya nos dice por qué el atajo es tan peligroso. Estamos hablando de novedad, de falta de datos, de una incertidumbre altísima. Cuando no hay un historial al que agarrarse, el único ancla que nos queda es tener una comprensión profunda y bien documentada de nuestro propio contexto. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Estos son ejemplos sacados directamente del anexo de la norma.
La falta de transparencia en la IA, la seguridad del Internet de las cosas, la transición climática, son desafíos que están ya encima de la mesa y no podemos evaluarlos con una simple matriz de probabilidad histórica porque precisamente no tenemos esa historia. Con estas nuevas amenazas, el contexto ya no es una foto fija. Se convierte en una película. Hay que documentar no solo cómo es el mundo hoy, sino también las tendencias, esas señales débiles y las incertidumbres que están dando forma al mañana. Sin este mapa dinámico, es imposible ver las interconexiones y los posibles efectos en cascada que estos riesgos pueden provocar. Y todo esto nos lleva a la conclusión final. Definir el contexto no es una tarea burocrática que hay que marcar en una lista de tareas pendientes. Es la actividad central para construir la resiliencia de una organización. Este gráfico es muy claro. Nos muestra lo que pasa cuando un evento disruptivo, quizá un riesgo emergente que no se vio venir, golpea. Hay una caída inevitable en la funcionalidad, en el rendimiento. La pregunta no es si la caída va a ocurrir, sino qué pasa justo después. Y esto lo ilustra de forma brillante. El futuro de la organización depende de su resiliencia. Puede que no se recupere, o que vuelva, a duras penas, a donde estaba. O, y aquí está la clave de todo, puede adaptarse y crecer, saliendo del golpe más fuerte que antes. Pues bien, esa capacidad de adaptación nace de una comprensión profunda de su contexto. Por eso, la gestión de riesgos emergentes no es un proceso lineal, sino un ciclo continuo. El ciclo de inteligencia de riesgo que se integra en el proceso que vimos antes nos recuerda que la contextualización no es algo que se hace una vez y ya está. Es un esfuerzo constante de vigilar, de recopilar datos, de interpretar y, sobre todo, de aprender. Si hay una idea con la que debemos quedarnos de todo esto, es esta. Hay que pensar en el contexto como el sistema operativo de la gestión de riesgos. Es el software base sobre el que van a correr todas las demás aplicaciones. La identificación, el análisis, la evaluación. Si el sistema operativo es inestable o está desactualizado, da igual lo buenos que sean los programas, ninguno va a funcionar bien. Y con esta reflexión cerramos. La pregunta final no es si se está haciendo gestión de riesgos, sino sobre qué cimientos se está construyendo. ¿Ese sistema operativo, esa base contextual, está realmente preparado para los desafíos de hoy y sobre todo para las incertidumbres de mañana?